Bueno, para el día de hoy vamos a empezar con nuestra práctica número 11 sobre dinámica rotacional. Les recomiendo que vean el video que está montado en Sicua y muestran cada una de las partes. Esta práctica es de una mesa giratoria, por así decirlo, y se toman las medidas sin masas cilíndricas, con masas cilíndricas con una distancia de separación del centro del disco giratorio de 15.2 centímetros y otro de 38 centímetros. Entonces vamos a proceder. En el análisis cuantitativo nos dice que para cada medida efectuada construya una columna calculada de velocidad. Entonces vamos a calcular velocidad, que estará medida en centímetros sobre segundo, porque las distancias la tenemos en centímetros y el tiempo en segundo. Entonces vamos a calcular la derivada. La derivada sería calcular pendientes entre dos puntos y esa pendiente sería un delta y sobre un delta x. Entonces vamos a calcular el delta y, que en este caso sería como un delta de distancia, sobre el delta x, que sería el delta t, que es también lo que se denomina como velocidad media. Entonces calculamos la velocidad media de punto a punto y la extendemos. No la extendemos hasta la última fila, dado que nos tocaría tener un dato acá. Y como no lo tenemos, pues no lo tomamos, o si no, eso nos va a agregar, eso nos agregaría error. Calculamos lo mismo para el resto de las gráficas, entonces serían pendientes. Y procedemos a hacer lo mismo con el tercer toma de datos. Entonces calculamos las velocidades medias punto a punto en el sistema. Y listo. Una vez tengamos esto calculado, vamos a mirar el segundo ítem. Nos dice, para cada conjunto de datos realice una gráfica de velocidad versus tiempo y calcule la aceleración. Entonces voy a hacer las gráficas. Por practicidad voy a coger de una de las tres columnas y las voy a graficar. Entonces insertar gráfico de dispersión. Entonces acá vamos a ver dos series de datos que fue las que elegimos. Entonces, si cojo los puntos azules, acá me va a marcar distancia y no la necesitamos, entonces suprimo esos datos y cojo las naranjas y estarán señaladas velocidad contra tiempo. Entonces, vamos a arreglar nuestras gráficas. Entonces, quitamos título, gritamos acá series y ponemos cada uno de los ejes. Entonces, tiempo en segundos en el eje X y en el eje Y iría la velocidad, que estará medida en centímetros sobre segundos. Una vez tengamos eso, tenemos que hacer lo mismo en el... bueno, tenemos que calcular la aceleración y sabemos que en una gráfica de velocidad contra tiempo obtenemos la aceleración calculando la pendiente. Entonces vamos a hacer un ajuste lineal, que vamos a presentar la ecuación en el gráfico y el r cuadrado. En este caso no nos da un valor cercano a 1 porque los datos están dispersos por la misma forma en que calculamos la, la, la derivada de la distancia con respecto al tiempo, pero es algo que es aceptable para este tipo de medidas. Entonces ya sabemos acá que la aceleración será el valor de la pendiente de esa función lineal, que en este caso sería 1.7975. Listo. Y esto mismo tenemos que hacerlo en el resto de series de datos. Entonces, de nuevo,
insertar, gráfico de dispersión, quitamos la azul que no nos sirve. Ustedes ya arreglan después los ejes y vamos a agregar línea de tendencia. Entonces, lineal, presentar ecuación en el gráfico del R cuadrado. Listo. Y aceleración. Y en este caso el valor de la aceleración es 3.2337. Listo. Y por último procedemos para la última serie de datos. Insertar, gráfico de dispersión. Quitamos el título. Quitamos la de distancia. Y nos quedamos solo con la serie de velocidad. Y de igual forma, agregar línea de tendencia lineal. Presentar ecuación en el gráfico y valor de R cuadrado. Y anotamos el valor de la aceleración, que en este caso es de 3.6932. Una vez tengamos eso, vamos a mirar qué nos dice el ítem 3. Entonces dice, usa la ecuación 11.5 y calcula los momentos de inercia del móvil rotatorio sin discos, con discos en los extremos y con discos en los puntos intermedios, y exprese estos momentos en gramos por centímetro cuadrado. Como ya habíamos visto en todas las series, estamos manejando sistemas no el sistema internacional, sino gramos centímetros. Entonces no tendríamos ningún inconveniente. Entonces vamos a calcular la inercia y nos vamos a remitir a la ecuación 11.5 que nos dice que es igual a la masa suspendida por el radio de las hélices al cuadrado factor de la gravedad, que tendrá que ir en centímetros, sobre la aceleración menos 1. Entonces vamos a hacerla. Igual a la masa suspendida, que nos dice acá que es de 109.5 por el radio, que nos dice que es de 2.5. Ese radio va al cuadrado, entonces elevado al cuadrado por, abrimos paréntesis porque tenemos un factor y después abrimos otro paréntesis porque tenemos un cociente. Entonces en ese cociente nos dice que es el valor de la gravedad sobre la aceleración. En nuestro caso tenemos que utilizar el valor de la gravedad en centímetros sobre segundos, que será 980 aproximadamente, dividida la aceleración que nosotros acabamos de encontrar. Cerramos paréntesis del cociente, menos 1, y cerramos paréntesis del factor que teníamos. De esta forma calculamos el momento de inercia. Yo para el resto de datos voy a copiar y voy a pegar en las otras datos. Entonces le doy Enter para pasar a la siguiente hoja y vamos a calcular acá también el momento de inercia. Este momento de inercia de esta segunda parte, copio. Control V no copió. Intentémoslo de nuevo. Control C. Control V, ahora sí me lo dejó copiar, pero verifiquemos a ver si está correcto. Sí, acá tenemos el M8. Entonces le damos Enter y lo copiamos para el siguiente. Entonces, inercia de este sistema y Control V. Control C, Control V. Y verificamos que sea el valor de la aceleración. Y en este caso tendríamos bien. Hemos calculado los momentos de inercia de los tres sistemas. Ahora, el siguiente ítem nos dice: para el segundo y tercer juego de datos, use la ecuación 11.8 y calcule las masas cilíndricas usando los momentos de inercia calculados previamente. Entonces, para el sistema 3 y 2, este será el momento de inercia total del sistema, y este es para el sistema sin masas cilíndricas, sería ese momento de inercia. Para el sistema sin masas cilíndricas, valga la redundancia, pero entonces cuando vayamos a calcular el que tenga masas cilíndricas, la inercia inicial o la que estaría centrada sería esta de acá, la del primer sistema. Entonces esta la vamos a coger como
inercia sin tener en cuenta las dos masas que le va a suspender en las hélices giratorias del sistema. Entonces lo vamos a copiar. Entonces le hacemos control C y pegamos este dato en los otros dos sistemas de medidas. Entonces esto sería inercia del sistema sin masas, o sea, inercia sub cero, y lo vamos a pegar, pero lo vamos a pegar, no quiso pegar. Entonces, control C, lo vamos a pegar como pegado de valores. No lo vayan a pegar como ecuación porque si no van a tener un lío completo. Pegado de valores, que es la tablilla que muestra el 1, 2, 3. Y acá de nuevo inercia sub 0. Y vamos a calcular el valor de la masa. Entonces, para este tercer sistema nos dice 11.8 que ID, bueno, acá se aplica el teorema de Steiner. Entonces se tienen dos masas, entonces sería el momento de inercia del sistema centrado más dos veces la masa por la distancia a la cual se van a colgar esos dos discos al lado y lado del sistema giratorio. Entonces despejamos ahí la masa y nos queda que esa masa va a ser el cociente entre la resta de las inercias sobre dos veces la distancia al cuadrado de donde fueron puestos esos discos giratorios. Entonces lo vamos a escribir acá. Sería igual al cociente, entonces vamos a abrir un paréntesis, de la diferencia de los momentos de inercia, que sería el momento de inercia hallado menos el momento de inercia del sistema sin discos sobre, volvemos a abrir paréntesis, dos veces la distancia a la cual colgaron los discos, que fue de 38 centímetros, entonces 2 por 38 centímetros, y esa distancia va al cuadrado. Cerramos paréntesis y le damos igual. Ahora, esto mismo tenemos que hacerlo con la siguiente toma de datos y vamos a volver a hacerlo. Entonces es un cociente sobre el momento de inercia del sistema menos el del momento de inercia del sistema sin los discos sobre dos veces la distancia a la cual se colgó, que es de 15.2 elevado al cuadrado. Me faltó un por acá. Entonces, recuerden que tienen que tener mucho cuidado porque parte de que no les salgan a veces los cálculos es por errores en la notación. Entonces acá tenemos para esta segunda parte que la masa es de 55.84 y para la tercera parte nos dio que era 66.31. Y el valor de esas masas que son las masas cilíndricas es de 60.7. Una está por exceso y otra por defecto. Entonces vamos a calcular en el último ítem nos dice como la masa calculada es consistente con las masas medidas. Si no es así, proporcione las posibles razones de tales discrepancias. Indique además cómo mitigaría esta causa sin modificar el montaje. Entonces, una de las cosas es porque podría ser porque estamos tomando en cuenta estas masas cilíndricas no como unas masas sólidas, sino como masas puntuales. Entonces tendríamos que hacer otro tratamiento, pero en primera aproximación es bastante buena. Entonces vamos a calcular ese porcentaje de error. Entonces, porcentaje de error para ver qué tan acercado, qué tan alejado estamos. Entonces sabemos que la masa de los discos es 60.7, que será el valor real. Entonces, igual al valor absoluto, ponemos el absoluto porque a veces sale en un negativo por ahí. Entonces sería 60.7 menos el valor de la masa que nosotros calculamos sobre el valor real, que sería 60.7 multiplicado por 100. Y para el caso número 2, en el caso mío me da un error de aproximadamente 8%. Y para el 3 me da un error, entonces porcentaje de error de igual el valor absoluto
del valor real que es 60.7 menos 66, bueno, menos el valor sobre el valor real que es 60.7 por 100. Y en el tercer caso me da que tengo un porcentaje de error 9.25. Entonces esto también es interesante ver que a mayor distancia donde yo suspenda las masas cilíndricas eh, con respecto al eje de rotación, me está incrementando el error. O sea, a mayor distancia tengo un error mayor a que si las masas estén más cerca al eje de rotación. Entonces eso es todo, muchachos. Éxitos en la práctica y hasta otra ocasión.